Zamora y Benavente. Marichu García. Los mayores, que son las personas que siguen en los pueblos a la cabeza de la reivindicación de mejor atención sanitaria, por ejemplo. Y Solidaridad Intergeneracional acaba de formar parte de la constitución del Consejo Estatal de las Personas Mayores, un ente al que, entre otras cosas, van para denunciar la discriminación que sufren los mayores de 65 años que viven en zonas rurales, porque esa es la primera discriminación que se da, la desigualdad entre mayores que viven en entornos rurales y en entornos urbanos. Ana Esteban, presidenta de Solidaridad Intergeneracional, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque las rentas del medio rural son más bajas para empezar, las pensiones son casi mínimas, ese es el primer foco de desigualdad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso se sabe que es así. Todas las personas mayores, y especialmente las del sector agrario, tenían un régimen especial que les impedía también cotizar incluso más, y tienen las pensiones más bajas del sistema, a pesar de haber cotizado a 40, 45 años, se quedan con unas pensiones muy bajas, y además suelen ser pensiones que están en bienes gananciales. Las mujeres no suelen haber cotizado y por lo tanto están viviendo con en torno a 800 euros. Por lo tanto, esa es la primera desigualdad. Rentas más bajas. Pero la segunda es la que acabáis de comentar hace un momento, y les preocupa muchísimo a todas las personas, pero a las personas mayores, que son las que, en la medida que uno va cumpliendo años, cuanto más mayor eres, más posibilidades tienes de acumular enfermedades, aunque no sean muy graves. El no tener un derecho garantizado a una atención sanitaria de proximidad y de cercanía, como lo hemos tenido hasta ahora, me parece que es una de las mayores discriminaciones que pueden existir. Y ya no tenemos que hablar entre comunidades autónomas y de quién es competencia, si del Estado, de quién. Aquí la competencia es de la comunidad autónoma. Y es la máxima responsable de lo que está ocurriendo. Yo creo que están desmantelando el medio rural y empiezan ya desmantelaron la educación, ahora están con la sanidad. Y no nos lo van a decir que lo van a desmantelar, pero la están desmantelando de hecho. Y la gente tiene una opción. Saber, pensar, si sigo haciendo lo mismo que hasta ahora y sigo votando lo mismo que hasta ahora, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. La gente tiene la opción de levantar la voz, de salir a las calles, de reivindicar sus derechos. La Constitución los protege. Por lo tanto, yo creo que el ámbito sanitario es uno de los pilares fundamentales del envejecimiento activo y saludable. Lo deberíamos de reivindicar. El primero de nuestros objetivos debería de ser siempre tener garantizada la sanidad. Y lo están haciendo fundamentalmente mayores, que es la gente que queda en los pueblos, pues en la Carballeda este fin de semana, o en Tábara, o en Sayago, como acabamos de escuchar. El deterioro de los servicios públicos es evidente en todos los ámbitos, pero desde luego mucho más grave en los entornos rurales. Y encima, hablando de la asistencia sanitaria, Ana, se está imponiendo la cita previa sin entenderse, sin hacerse cargo la administración de las dificultades que tiene eso para la gente mayor, ¿no? Es una de las brechas, lo saben perfectamente, ¿eh? Esto es súper conocido, lo saben. Lo que pasa es que nos engañan permanentemente. La brecha en el ámbito financiero nos pasa exactamente igual. En el ámbito de la sanidad saben perfectamente que las personas mayores, a pesar de que crean ellos que es muy fácil solicitar cita médica, no lo saben hacer, no lo pueden hacer, y por lo tanto podían decir, vale, tenemos esta dificultad, no podemos tener a los médicos paseándose de un lado para otro. Bueno, pues pongan asistentes, pongan trabajadores que puedan facilitarle a la gente la telemedicina, que les puedan facilitar el poder solicitar las citas. En fin, facilítese que la gente pueda aprender. La gente con 80 y tantos años que no se haya incorporado anteriormente a las tecnologías de la información y de la comunicación, no lo van a saber hacer. Saben perfectamente que es así. Si no lo hacen es porque no ponen medios para poderlo hacer. O sea que una de las cosas que deberíamos de reivindicar es que el derecho a la atención sanitaria, mientras la gente no se pueda utilizar las tecnologías, debería de ser como siempre, presencial. Y a todo lo demás, ¿no? Porque hablabas de la brecha financiera. Es que no se pueden pedir por parte de las asociaciones culturales subvenciones de la Diputación presencialmente, por ejemplo. No se puede presentar la petición por registro, ¿no? Hay que hacerlo también de forma telemática. Cuando hablamos de una provincia, ya no de las competencias de la población, sino de la falta de señal, la falta de banda ancha en muchos territorios. Se están descolgando a las zonas rurales y a la población mayor en general de la administración electrónica, ¿no? Sin alternativas que faciliten por lo menos una transición. Es una discriminación absoluta. La normativa que estás comentando es que todas las entidades jurídicas, cualquiera que sea entidad jurídica, le obligan ya a tener la relación con la administración vía telemática. Nos obligan a todos, que como entidad jurídica nos obligan a todos. Pero es que nos van a obligar a nivel personal. Será cuestión de tiempo que nos obliguen que toda la relación con la administración, y incluso con las entidades financieras y jurídicas y otras entidades para las que tú estás pagando impuestos para que te presten servicios, nos están obligando a ir por la vía digital. Y por lo tanto yo creo que deberíamos de ser más conscientes y ser más reivindicativos en nuestros derechos, porque nos están dejando fuera del sistema. No tienes opción. O sea, o accedes y aprendes a cómo se utilizan determinadas cosas, o se facilitan servicios que ayuden a esta población
a resolverlo. Pero lo que no puede es pasar del blanco y negro. Y lo están haciendo. Lo están haciendo, o sea, no nos engañemos. En Zamora, en Castilla y León y en el resto de España. Se está haciendo por la vía de urgencia y dan por hecho de que tienes que aprender. Y si no aprendes, búscate la vida. Entonces, tenemos que hacer algo para que esto no sea así. Se pueden poner, ¿por qué no se ponen centros cívicos en los pueblos donde haya una persona que esté apoyando a todas estas personas a resolver el tema telemático al mismo tiempo que les enseña? Podría ser, no es tan caro. Igual que se dan ayudas y subvenciones para otra gente, puede haber gente joven perfectamente explicando y ayudándole, que el centro médico, que sea también con telemedicina, por ejemplo, y que le enseñes a la gente a solicitar la ayuda, que le ayudes a hacerlo, que si tiene que tener un contacto con una persona que no puede estar todos los días, por ejemplo, con un horario, ¿no?, de atendiendo a la gente, bueno, pues por lo menos 2 días a la semana podrían ser más, en fin, poderle informar, pero tienes allí a alguien que te soluciona el cómo acceder. Y por supuesto, tiene que haber red, que todavía no la hay. ¿Y qué se puede hacer al respecto desde el Consejo del Mayor, Ana? No, el Consejo Estatal de Personas Mayores está, quien lo forma parte de la Administración, toda, la del Estado, la de las comunidades autónomas, la de los organismos que representan también a lo local, y forman parte también personas que representan a organizaciones que están en otros consejos autonómicos y también organizaciones como la nuestra, que somos una organización de ámbito estatal, con implantación estatal, y que por lo tanto, como otras organizaciones, hemos formado parte por primera vez en este consejo. Yo lo que he visto es que es un consejo consultivo y que por lo tanto todas las normas de ámbito estatal que vayan a ser publicadas y que consideren las administraciones que podrían ser que sería importante tener en cuenta la opinión de las personas mayores, pasarán por este consejo consultivo y podremos opinar y dar a conocer. También podemos plantear hacer este tipo de planteamientos de recoger la información de lo que existe y denunciar y hacer saber a las distintas administraciones la problemática que existe y la denuncia que existe en cada lugar. Esto que estamos hablando de la brecha digital, cualquier tipo de discriminación o cualquier propuesta que consideremos que es importante para que beneficie a las personas mayores y que tengan una calidad de vida y que tengan los mismos derechos en cualquier lugar de España. Que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas y hay mucha discriminación por razón de edad, por la razón de lugar de residencia, etcétera. Yo creo que es muy importante que la gente tenga en cuenta en el medio rural que el código postal es más determinante que el código genético. Y esto es porque no tenemos médicos ni servicios que de verdad nos puedan atender con urgencia. Tengámoslo claro, nos van a matar como no tengamos médicos, más pronto. O sea que el Consejo Estatal de los Mayores es un canal para llegar a los centros de toma de decisiones, más rápido además. Bueno, se intenta. Yo por lo que escuché, se quejaban mucho de que no fuera ejecutivo, que solamente fuera consultivo y por lo tanto, digamos que no tenemos capacidad de resolver. Podemos tener capacidad de influir. De influir en lo que está ocurriendo, pero de decidir no. Y en asuntos concretos, Ana, proteger al colectivo de mayores cuidadores también, mujeres que cuidan de sus maridos y que quedan desprotegidas al quedarse viudas, o respecto al sistema de testamentos que decís en Solidaridad Intergeneracional que son de otra época y que buscáis caminar también hacia un sistema de apoyos, ¿no? El ordenamiento jurídico también está contra los mayores. Siglo XIX. Estamos en la mayor parte de las comunidades autónomas, las más amplias, por ejemplo, Andalucía, Castilla y León, Madrid, etcétera, tenemos un sistema de testar, que es el testamento económico, en el que la legítima obliga a que si tienes descendencia, 2/3 van para los hijos. Y si no tienes descendencia, pueden ir para los padres. Pero lo que resulta es que las mujeres sobreviven más porque normalmente 5 años más de media viven más que los hombres por edades. Ahora mismo las esperanzas de vida están en 80-85, pero además se une a que las mujeres normalmente se casan con hombres que son un poco más mayores. Por lo tanto, hay siempre 6-8 años que puedan sobrevivir las mujeres más que los hombres. Las mujeres son las que se están encargando del cuidado de los maridos de forma mayoritaria, y cuando no son las mujeres esposas, son las mujeres hijas. Y por lo tanto, la mujer que queda viuda no tiene derecho a la legítima que su esposo ya la haya podido dejar. Y por lo tanto se queda, y hablemos y pensemos que muchas son el mayor valor que tienen es la vivienda donde viven y es bien ganancial, se quedan desprotegidas porque a veces los hijos ya tienen 60 años, porque ahora se vive mucho. Y muchas veces lo primero que piensan es que lo mejor es que se vaya a la residencia. Y no les dejan garantizado que ni siquiera el hogar pueda ser para vivir ella hasta el final. Y por lo tanto yo creo que esto que estaba pensado en el siglo XIX y estamos en el XXI, ya es hora de que se vaya cambiando. Y que las mujeres tengan derecho también a garantizarse tener una protección especial cuando tú ya tienes una determinada edad, para que en los últimos días de tu vida no tengas que estar en manos de la familia, que a veces las familias son magníficas, pero a veces no son tan magníficas, y está pasando
que a las personas les está llevando y arrastrando hacia las residencias porque quieren vender la vivienda familiar para repartirse aquello. Y por lo tanto nosotros creemos que es importante que haya derecho a testar libremente. Y esto ya ocurre en muchísimas comunidades autónomas. En Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Galicia, en Navarra, en el País Vasco. Quiero decir, no son pocas las que ya lo están haciendo y no hay ningún problema. No entiendo por qué en otros lugares no podemos definirlo. Y luego hay otra cosa que también creo que es muy importante que la gente sepa, que acaba de ser aprobado o que entrará en vigor el año pasado, solamente lleva un año, se ha hablado muy poco de ello, que son en relación con los derechos de las personas con discapacidad, se ha aprobado una ley que ya no está prohibido incapacitar a una persona. ¿De acuerdo? Pero esa misma ley permite que pueda existir un sistema de apoyos que es voluntario, que tú lo puedes dejar dicho ante notario, lo podemos hacer cualquier persona, para que en caso de tener discapacidad, y para ello hay que pedir el certificado de discapacidad para que te lo valoren, tú puedes dejar determinado no solamente el testamento económico, sino que puedes dejar el testamento de vida, que tú puedes indicar dónde quieres ser cuidado, cómo quieres ser cuidado, a quién responsabilizas, o tú quieres, o en orden de preferencia de qué personas pueden ser, y también puedes decidir que a esa persona se le pague mientras te esté cuidando. Y por lo tanto, antes de liquidar el testamento económico, tú puedes haber dejado ya previsto todo ello. Y esto se puede hacer ya voluntariamente cuando uno tiene toda la capacidad de obrar. Incluso puedes decidir si quieres que los cuidados paliativos se te presten en casa, porque digamos que este documento entra en funcionamiento cuando tú has perdido la capacidad de dirigir tu propia vida, ¿vale? Hasta que tú puedes decidirlo, lo estás decidiendo sobre la marcha. Pero si tú lo quieres dejar dicho para cuando te puede ocurrir que un día no puedes decidirlo, este documento, que es un testamento, lo llamamos el Nuevo Testamento, porque es mucho más completo que el Antiguo Testamento, y esto se registra, no es caro, se está empezando a hacer en las notarías, y se registra y tiene todos los efectos legales que cualquier otro tipo de documento. Por lo tanto, yo creo que sí que es muy importante que la gente conozca que existen más herramientas. Y otra de las cosas que a mí me parece que hay una discriminación que tenemos que hacer que la gente lo conozca, es la diferencia que hay entre tener un certificado de discapacidad y digamos, el reconocimiento de la ley de dependencia. El que tú eres una persona dependiente, grado 1, grado 2 o grado 3. Desde mi punto de vista, cualquier persona que tenga ya reconocida la dependencia es una persona con discapacidad, pero no lo reconoce la administración. Hay que solicitar un procedimiento que no es complicado, y si además ya tienes reconocida la dependencia, casi que es muy rápido y no tiene mayor dificultad. Si tienes ya reconocida la dependencia, solicitas la discapacidad, que se solicita en Zamora, tienes que venir al centro base que hay aquí en Zamora, y te dan la discapacidad con carácter retroactivo, además, desde que la solicitas, y te acoges a todos los derechos que tienen las personas con discapacidad. Y que son importantes. Por ejemplo, acercarse y tener una plaza para poder aparcar cuando vas al médico en una ciudad, o al hospital cuando tienes que venir desde fuera. Por ejemplo, si tienes la dependencia, no tienes derecho, pero si tienes la discapacidad, sí. Y para las personas que tienen mayor renta, es para ellos muy importante las desgravaciones fiscales, porque a ellos que pagan más IRPF en la propia pensión, lo vuelven a recuperar para poder obtener recursos que normalmente son privados, porque a ellos la ley de la dependencia les protege menos. Por ejemplo, estos son unos de los derechos que a mí me parece que es muy importante que la gente sepa que hay que pedir ambos procedimientos hasta que tengamos una pasarela de uno a otro, que por supuesto vamos a reivindicar. Ya lo he hecho, de hecho, el otro día en la Constitución, de que no podemos seguir con estos dos procedimientos al mismo tiempo. Y más información, como siempre les decimos, en la página web, en Solidaridad Intergeneracional, y todo el asesoramiento que necesiten. Ana Esteban, presidenta, gracias como siempre por venir. Gracias a vosotros. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.